Mi más reciente experiencia espiritual fue un tiempo de oración. Creo que lo han escuchado, esta semana lo he compartido. Mi más reciente experiencia espiritual sucedió en un tiempo de oración. Fue, hermano, un momento donde yo estaba orando y sentí como que si mi cuerpo entrara en un reposo inexplicable, donde parecía como que el tiempo se había parado. Pero lo más tremendo no fue eso, sino que mientras yo oraba, no había cansancio en mi cuerpo, no había preocupación. Y mientras oraba, el Señor me mostraba personas por las cuales tenía que orar en ese momento y situaciones por las cuales tenía que orar en ese momento. Le puedo decir, hermano, que casi fue una experiencia inexplicable. Aparte de ser una experiencia única y maravillosa, se volvió una convicción maravillosa en mi corazón. Que el tiempo que pasamos en la presencia de Dios y en su reino no es tiempo perdido. ¿Cuántos lo creen conmigo? Diga conmigo, el tiempo que pasamos en la presencia de Dios, diga, no es tiempo perdido. Así que espero en Dios seguir teniendo este tipo de experiencias espirituales, aunque estoy claro que no vivo por una experiencia, vivo por la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Diga conmigo, no vivo por una experiencia. Diga, vivo por la palabra de Dios. Y tampoco, hermano, pienso que se debe hacer doctrina de una experiencia. Tampoco se debe hacer doctrina de una experiencia. Antes me esmeraba mucho por entender, escuche esto, las visiones y revelaciones que el Señor me mostraba. Sin embargo, Dios me hizo entender, escuche esto, que hay una enorme brecha entre lo que el espíritu percibe y lo que el alma entiende. Hemos estado aprendiendo eso. ¿Estamos aquí, iglesia? Vamos de nuevo. Hay una enorme brecha entre lo que el espíritu percibe y lo que el alma entiende. Porque mientras el alma está meditando en lo que recibió el espíritu hace un mes, el espíritu está recibiendo hoy algo nuevo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, por eso, hermano, es que no hemos sido llamados los ventiladores. No hemos sido llamados, sí. No hemos sido llamados a entender a Dios, sino a obedecerlo. Dígale a su vecino, no hemos sido llamados a entender a Dios. ¿Sino a qué? Entonces, por eso a muchos de ustedes les cuesta avanzar en la conquista de su hombre interior. Por eso a muchos les cuesta. ¿Por qué? Porque quieren entender. ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué, pastor? No se dedique usted a entender. Dedíquese a obedecer. ¿Cuántos confían en lo que está escrito? ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Entonces usted no se puede mover por lo que usted siente, sino por lo que la palabra del Señor dice. Porque hay una enorme brecha entre lo que el espíritu percibe y lo que el alma entiende. Por eso no debemos procurar razonar lo divino, sino dejar que Dios mismo nos haga entender lo que quiere decirnos. Hermano, ponga atención, no. Usted no puede razonar lo divino con una mente carnal. Usted tiene que dejar que sea el mismo Espíritu de Dios que le enseñe, que le diga, que le hable. El que le muestra la revelación, el que le da el sueño, el que le da la visión, él mismo le va a hacer entender. Entonces, si usted se esfuerza por entender a Dios con una mente carnal, muy difícil lo va a entender. Se puede confundir en el camino más bien. Antes de cerrar con esta parte introductoria, quisiera expresarle que el estudio de la palabra
es innegociable para un predicador que ama transmitir la verdad de Dios. Sin embargo, si nuestro estudio no va impregnado de una vida llena del Espíritu Santo, posiblemente nuestro sermón será moralista, pero no logrará profundizar en los lugares más recónditos del alma. Esto más, en vez de volvernos cristianos fervientes, corremos el peligro de volvernos cristianos escépticos, que razonan todo de acuerdo a la mente humana. O sea que predicadores, líderes, muy bonita la mecánica de su sermón, pero si ustedes no tienen una vida de oración, nunca van a hablarlo del Espíritu. Ustedes escuchan teólogos que son un espectáculo, pero son teología. Cosas que humanamente se pueden entender. Pero las cosas del Espíritu no son cosas que la mente humana puede entender. Por eso, mi prioridad como pastor no solo es que los predicadores o líderes estudien la Biblia, sino que también conozcan al Dios de la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que no debe de preocuparnos, hermanos, cuando nos paramos aquí. El Señor va a hacer su obra, si nos movemos de acuerdo a su Espíritu. Y por eso, si recibimos un predicador de montaña, humilde, sin estudio, sin exceso, sin teología, podemos decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Y podemos confiar que si esta persona está llena del Espíritu Santo, a pesar de no entender las letras, va a hablar a nuestro espíritu y va a decir cosas que ya sabíamos, posiblemente, pero que no nos había caído el 20, que no nos había caído la revelación de Dios. Entonces, por eso muchos cristianos: pastor, yo leo la Biblia, pero sigue en pecado. Está discerniendo la Biblia con el hombre carnal. Y el hombre carnal es bueno para acomodar la Biblia a su pecado. ¿Sabían ustedes eso? Por eso es que el mismo diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Si la Biblia dice que te va a tomar en tus brazos, ¿cierto? ¿Verdad? Estamos hablando del Salmo 91. El mismo diablo le citó la Biblia a Jesús, pero ya la había acomodado. Entonces, si los predicadores creen que por tener teología, es que yo conozco la Biblia, sí, pero necesitamos una vida llena del Espíritu Santo. Si usted no está viviendo en la santidad de Dios, si no está viviendo en la vida de Dios, si no está viviendo en la vida del Espíritu, todo lo que usted diga puede ser moralista. Moralista es como quien va a una escuela y aprende educación. Eso es moralista. Educación. Pero el problema es que algunas veces el alma nuestra no funciona con educación. Necesitamos ir más allá de la educación, porque el alma es tremenda, es mañosa. Tiene muchos escondites ahí, hermano, y el alma hasta sabe fingir que está convertida a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? El alma hasta sabe fingir que es cristiana. Pero la muy bandida, cuando le dicen que va a haber feria, ¡ay, hermano! Se empieza a alegrar el alma. No está convertida todavía. No ha nacido de nuevo todavía, no ha nacido de nuevo esa carne. Bueno, la carne no va a nacer, pero esa alma no ha nacido de nuevo, porque la carne va a seguir siendo mañosa, hermano. O sea que la carne la domina. No, algo tiene que estar mal. Los que nacieron del Espíritu, los que vienen de Dios, buscan las cosas de arriba. Alabanza al Cordero de Dios. Los que nacieron de Dios, no los para una novela vieja, no los detiene. No los detiene el final de Macaria la despeinada. Aunque esté bueno el final, no los detiene, hermano. Los que nacieron del Espíritu, los que vienen de arriba, ¿cuántos alaban a Dios, hermano? Ahora, los que no han nacido del Espíritu, sino que lo que pasó es que al alma como que medio le untaron un poco de religión, esos solo van a hacer la emoción. Solo van a hacer la emoción. Entonces, amados líderes y predicadores, yo creo firmemente en la teología y en la importancia de ser educados en la palabra de Dios, pero si esta verdad no es sometida a la experiencia con el Espíritu Santo, no será más que una convicción somera y tristemente poco a poco desaparecerá del corazón de los creyentes hasta volvernos insípidos y sin amor. Es decir, nosotros podemos transmitir teología, pero si esta teología no tiene una experiencia con el Espíritu Santo, a la gente poco a poco se le va a ir olvidando. Pero cuando la teología trae la experiencia de Dios, la verdad de Dios, usted no va a dejar de predicar, aunque usted sepa que lo que va a predicar, al primero que va a exhortar es a usted. Esto no lo voy a decir porque si lo digo me estoy predicando a mí mismo, pero es que el primero que yo me predico es a mí mismo. ¿Cuántos alaban a Dios?
En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Hallamos el texto del cual quiero partir esta mañana. Sé que el tiempo nos avanza, porque luego de acá vamos para Comayagua. Pero diga conmigo, la carne no quiere. Dígalo. La carne no quiere. ¿Qué le dice la carne? Anda a dormir. Anda, le dice, recupera tu tiempo perdido. Pero usted ha visto que se siente molesta la carne cuando está con los videojuegos 3 horas uno. No está molesta. Le gusta. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque yo miré que la iglesia se está volviendo muy carnudita. Muy carnal la iglesia. Entonces cuando la iglesia se vuelve muy carnal, hay que llevar. Yo dije el jueves que sin sacrificio. No, dígamelo fuerte. Sin sacrificio no hay vida del Espíritu. Entonces, líderes, cuando miremos que la iglesia se acomoda, hay que meterla en el aceite del Espíritu Santo para que no se acomode. O sea que es, hermana Diane, como que nos volvemos una iglesia como con un cascarón que se vuelve muy duro ya. Yo ya me la sé, sí, pero meta ese yo ya me la sé en el aceite del Espíritu, porque tal vez lo que le falta es humildad. Tal vez lo que le falta es obediencia. Entonces meta ese yo ya me lo sé en aceite del Espíritu Santo. Para que mire usted que cada día necesitamos del Espíritu Santo. Que cada día necesitamos de Dios. Que si es cierto que estamos siendo perfeccionados, necesitamos seguir siendo perfeccionados. Aleluya. 2 Corintios 12:1, ¿lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos. Ciertamente no me conviene gloriarme. Mire lo que dice este. ¿Dice así su Biblia? Mire lo que dice este hombre. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. No solo fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de lo que en mí ve u oye de mí. Tome su lugar, por favor. Después, escuche esto. Después de haber tocado el tópico de la ofrenda para apoyar a la iglesia de Jerusalén, la cual se encontraba pasando por muchas dificultades financieras, el apóstol Pablo decide confrontar a los corintios, escucha esto, por poner en duda su apostolado. O sea, en el capítulo 8 y el capítulo 9 se está hablando de la ofrenda para los santos. En el capítulo 10 hay un cambio de texto o contenido, es decir, que sigue siendo la misma carta de Corintios, pero ahora está hablando de otro tema. Ya no está hablando de lo que tiene que ver con la ofrenda a los santos, porque la iglesia en Jerusalén tenía problemas financieros. Entonces el apóstol Pablo se dedicaba a recoger una ayuda para poder enviar a los hermanos de Jerusalén ayuda financiera. Y él decía, ¿qué pues si de ellos hemos recibido lo espiritual? No está de más, dice, que ellos puedan cosechar de nosotros lo material. O sea, el apóstol Pablo le daba importancia a lo espiritual. Entonces dice, no es posible, dice que si de ellos hemos recibido lo espiritual, ellos no puedan cosechar lo material. Entonces, yo le dije que el capítulo 8 y el capítulo 9, él está hablando de la ofrenda para los santos y de ayudar a la iglesia en Jerusalén. Entonces Kevin, del capítulo 10, porque para predicar tenés que entender que hay un cambio de texto contenido, él ya comienza a hablar otro tema. Ese tema comienza en el capítulo 10, el capítulo 11 y todavía el capítulo 12. Desconozco el capítulo 13, ahí no quise llegar. Porque imagínense ustedes que cada vez que voy a predicar me tengo que leer un libro completo. No solo de la Biblia. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Una revelación del infierno. Aleluya.
Y después voy a leer el otro que se llama La revelación del cielo. Hermano, porque el pastor debe ser un hombre estudioso de la palabra. Los predicadores tienen que ser estudiosos de la palabra de Dios. Tienen que ser hombres profundos en la palabra. Entonces, resulta que los corintios tenían como que muchos predicadores. Y como que cada predicador tenía sus fans, sus seguidores. A cada quien le daban sus likes. El problema está que entre tanto predicador había mucho trastornador también. Mucho falso predicador. Mucho predicador emocionalista. Entonces, ellos, hermano, Pablo fundó la iglesia de los Corintios. Mire qué tremendo esto. ¿Quién fundó la iglesia de los Corintios? Pero cuando crecieron ya comenzaron a dudar del apostolado de Pablo. Y sabe que Pablo les dejó, hermano, 1 año y medio de inversión a esa iglesia. Ah, no, pero tenemos otros predicadores y son mejores predicadores que Pablo. Y comenzaban a poner en duda. Yo creo que Pablo ni apóstol es. Entonces Pablo decide, dice él mismo, como una locura, defender su ministerio. Y les comparte él todo lo que él ha sufrido por la causa de Cristo Jesús. Y concluye con la experiencia que acabamos de leer nosotros. Ahora, mire usted lo que les dice él en el libro, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 21. Ya avanzamos con el 10, vamos con el 11. Capítulo 11, versículo 21, ¿lo tiene? Dice, para vergüenza mía lo digo. Dice así su Biblia, hermano. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Usted cree que a Pablo le hubiera preocupado venir al culto a las 7 de la mañana? Yo creo que el apóstol Pablo, si estuviera aquí, nos diría: ay, ustedes son ridículos, hermanos. Ni hagan pasadas de que ustedes son grandes espirituales. Si nos comparamos con lo que él está diciendo ahí. Si yo he pasado cárceles, si yo he estado enfermo, si yo me he fajado, es lo que está diciendo Pablo. Como que estoy loco hablo, dice. Sigamos leyendo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he recibido azote? No, amados. 5. ¿Qué dice ahí? De los judíos 5 veces. Pablo no recibió 40 azotes menos uno. Recibió 5 veces 40 azotes menos uno. O sea que 5 veces lo habían azotado. O sea que ese hombre no necesitaba alguna crema de goicochea para suavizarle la piel porque se la habían destartalado. ¿Cuántos azotes, Kevin? ¿Cuántas veces lo habían azotado? 5 veces. 40 azotes menos uno. Estaba su piel, me imagino yo, bonita. No, hermano. Ese hombre ya eran pedazos de piel los que andaban ahí suturados. Sigamos leyendo esto que es la locura de Pablo. 3 veces he sido azotado con varas. También, con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, de ladrones, de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar. Entre falsos hermanos también he tenido que sufrir. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos. Ay, yo no quiero ir a la vigilia. Alaba. En muchos desvelos. ¿Usted me está enamorado de Cristo Jesús? ¿O tenía una revelación más allá de la teología? ¿O había conocido al Cristo resucitado realmente? Porque ese es el problema de muchos cristianos. Hasta la Biblia leen, pero aún así no les cae el 20 y siguen siendo lo mismo. ¿Sabe qué? Nuestro comportamiento muchas veces es como el perro que vuelve a su vómito.
Es como la chancha que se revuelca en el cieno. Seguimos revolcándonos en el pecado. Hermano, algo tiene que estar mal en el cuerpo de Cristo. Seguimos leyendo. Dice, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, ¿qué dice ahí? Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ponga atención aquí, hermano. A pesar de todo esto que Pablo les ha presentado en defensa de su apostolado, él decide revelarles algo que posiblemente nunca le había dicho a nadie. Este algo posiblemente fue una experiencia que marcó su relación con Dios y lo afirmó en su llamado. A estas alturas del partido, él ve concerniente hablar de su experiencia en el Gad Edén. O sea, pongan atención, porque el tiempo se va volando. O sea, María Estrada, que su espalda estaba desfigurada, que su rostro posiblemente se miraba maltratado, que no había ido a la barbería suficiente como algunos de nosotros, que sus ropas no eran las mejores. Posiblemente algunas veces llegaba a algunos lugares donde le daban alguna buena sopa de gallina, pero posiblemente llegaba a algunos lugares donde tenía que ver cómo conseguir alguna tortilla con sal para poder alimentarse. Pero detrás de todo lo que él había sufrido, había algo que él nunca le había contado a nadie posiblemente. Y entonces lo que a él lo mantiene firme no es que lo habían azotado, no es que había aguantado hambre, no es que había sido un náufrago, sino que él había tenido una experiencia en el Gad Edén. Él había ido al paraíso. Entonces ni todos los azotes lo hicieron desistir, ni todas las traiciones lo hicieron desistir, ni todo lo que él sufrió lo hicieron desistir. ¿Pero por qué? Porque en él había una profunda. ¿Cuántos alaban a Dios? En él había, Rafa, una profunda convicción. Pero esa convicción no nació del altar de un pastor. Esa convicción no nació, hermano, de una predicación. Esa convicción iba más allá de lo que su mente humanamente podía percibir, tanto que él dice que lo que él vio, que lo que él escuchó, ni tan siquiera lo podía explicar. Por eso el mensaje de hoy se titula Más allá de la teología. Porque los católicos son buenos teólogos, los bautistas son buenos teólogos, pero carecen de las experiencias con el Espíritu Santo. Y algunos de estos, cuando se acercan más a Dios, entonces tienen experiencia y a muchos les es cambiada la forma de pensamiento. Porque se encuentran con la verdad de Dios y ya no pueden pelear contra ella, ya no pueden acomodar la palabra a su antojo. Amados de Dios, ¿sabe por qué a muchos les cuesta servir a su Dios? Porque muchos de ustedes no han nacido del Espíritu. Siguen todavía meditando con Dios, siguen pensando en Dios, razonando de Dios, pero siguen viéndolo desde una perspectiva externa, desde afuera.
tratando que la mente humana entienda por qué cree en Dios, quién creó a Dios, quién fue la mamá de Dios, y por qué la reina del cielo, y por qué votaron, y tantas cosas que la mente comienza a preguntar, porque estamos buscando, hermano, como conocimiento. Pero Pablo tenía más allá que un conocimiento, más allá que una teología. Él había tenido una experiencia en el Gan Edén de Dios. Y el objetivo de este mensaje no es darle 7 pasos para cómo tener una experiencia con el Gan Edén de Dios. Le voy a dar 7 claves para ir al tercer cielo. O por qué Pablo fue al tercer cielo y después dice que fue al paraíso, pero que no entiende si fue en el cuerpo o si fue fuera del cuerpo. No. Este mensaje no trata de hacer exégesis de su experiencia, de la experiencia de Pablo en el Gan Edén de Dios, que el Señor le permitió tener. No se trata de eso, sino, hermano, de que usted se haga una pregunta: ¿qué tipo de cristiano soy yo? ¿Soy un calientabancas? ¿Soy un cristiano insípido? ¿De verdad se nota que mis convicciones están por encima nada más? ¿De verdad se nota que yo solo soy un religioso más y que voy a la iglesia porque hay que ir? Gloria a Dios. ¿O hay en mi corazón una verdadera experiencia con Dios? ¿O hay en su corazón una verdadera convicción? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? El enemigo va a usar muchas estrategias para hacerte desistir. Por eso le decía a los predicadores que cuando el sermón no está lleno de la vida del Espíritu, son sermones acomodados, que acomodan hasta su mismo pecado. Son sermones moralistas, motivacionales, que muchas veces solo tratan el pecado por encima. Hermano, el pecado es más delicado de lo que usted y yo pensamos. Si pudiéramos compararlo con una enfermedad, ¿con qué enfermedad lo compararíamos? Es que no hay enfermedad más peligrosa que el pecado. Ni la COVID ha matado tanta gente como el pecado. Así que es muy delicado. Pero bien dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Y por eso entró la muerte a todos los hombres. Pero por un hombre vino la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Por ese hombre vino la salvación, hermano. Y a pesar que éramos esclavos del pecado, Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario y nos declaró libres. Y ya no somos esclavos del pecado. Dele fuerte su aplauso. Ya no somos esclavos del maligno. Somos hechos hijos de Dios. Fuimos libertados. Aleluya. Quiero que diga: mi evangelio tiene que ir más allá de la teología. Tengo que ir, dígale al Padre: necesito ir más allá, porque, amados de Dios, hubo un tiempo en mi vida, quiero confesarles, hubo un tiempo en mi vida que dejé de creer en Dios. Pero yo predicaba a Dios, pero no creía en Dios. ¿Sabe cuándo le va a suceder eso? Cuando usted persista en predicar la teología, pero no en buscar al Espíritu Santo de Dios. Hay muchos pastores que predican a Dios, pero no creen en Dios. Muchas veces nosotros con los labios lo proclamamos, pero con los hechos lo negamos. Y por eso es que muchas veces usted, ¿sabe por qué muchos
de los que posiblemente están aquí hoy no creen en Dios porque su comportamiento los denuncia. Es que solo están esperando que se descuide el pastor para regresar a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. Entonces no han nacido de nuevo. Los que le pusieron fue un tinte de religión. Lo que le pusieron fue un agregadito teológico para que la gente diga que usted... Es como mucha gente que dice, ay, yo soy católico. Y muchos de ustedes también dicen, ay, yo soy evangélico, pero no han nacido de nuevo. Alaba a Cristo. Alaba a Cristo. Entonces cuando la verdad de Dios salga de tu corazón, todo lo demás es basura. Cuando la verdad de Dios salga de tu corazón, todo lo demás será basura. Porque todo lo demás se acomodará a que tu pecado que tú estás haciendo está bien. No, mi hermano. Donde esté el Espíritu Santo de Dios, ahí hay convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, entonces no hay Espíritu Santo. ¿Por qué estamos cerrando hoy con este quinto domingo de amanecer en este lugar, de buscar al Señor con más profundidad? Porque muchas veces nos acomodamos a los deseos de la carne y nos movemos de acuerdo a lo que el alma quiere. Pero no, mi hermano, nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos a la mente de Cristo Jesús. Tenemos que someter nuestra carne, tiene que obedecer lo que la palabra dice que es pecado, aunque el hombre diga que ya no lo es. Pero hoy les puedo decir que me gozo en Cristo y que sé, hermano, y estoy seguro que uno de los más grandes regalos que el hombre pudo recibir se llama la salvación. El regalo de Dios que el Dios le dio al hombre a través de Jesucristo. Si esto a usted no le hace efecto, si esto a usted no lo atrae, si esto a usted no lo activa, entonces quiere decir que algo pasó en su ser interior. No estoy ni volveré a intentar hablar un mensaje teológico sin la experiencia del Espíritu Santo. No necesitamos predicadores súper preparados. No necesitamos directores de alabanza súper preparados. No necesitamos mujeres súper preparados. Yo conozco mucha gente súper preparada y sigue en adulterio. Es que cuando la verdad de Dios no está en el corazón, todo lo demás se vuelve basura. Todo lo demás es inservible. Yo quiero agradecer a cada uno de los sugieres, servidores, ministros, técnicos que se han sometido este mes a estar en este lugar. Creo que puedo contar con ustedes. Y también quiero decirle a aquellos que no han mostrado ni tantito compromiso que se pueden relajar, que en el mar la vida es más sabrosa, que pueden irse a bañar, porque en este reino se necesita gente determinada, gente decidida, gente dispuesta, gente que de verdad tiene la convicción de que realmente Cristo Jesús le nació en el corazón y que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay cristianos que no viven de gloria en gloria, sino de desgracia en desgracia, de desgracia en desgracia, porque no quieren obedecer a Dios. Pablo tuvo una experiencia que le cambió la vida para siempre. El hombre era teólogo, conocía las doctrinas, pero algo sucedió en él, que él dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que él fue al Gat Edén. Por eso tú observas cristianos, ancianitas de 60 años, que las vas a ver en las iglesias, danzando, hermano, como que tienen 15 años. Y usted dice, hermana, ¿y a usted no le hace daño? No, mi hermano, ¿cómo me va a hacer daño? Yo alabo al Señor. Mujer de 80 años, hermano, que levanta las manos, que no le duelen nada. Nosotros muchas veces tenemos 20 años y nos duele todo. Todo nos afecta, todo nos duele. Nos hubieran puesto dolores. ¿Sabe por qué es? Porque así lo anda uno el diablo. Venga para acá, hermanita, venga para acá. Nos agarra el diablo y nos hace lo que quiere con nosotros. No nos respeta, porque no ve la imagen de Cristo en nosotros. Cuando el alma dice una mentira, el espíritu tiene que decir una verdad en su corazón.
Cuando el alma dice una mentira, su espíritu tiene que decir una verdad en el corazón. Porque el alma es tremenda para acomodar las cosas y para que todo sea a su favor. Porque quiere ella siempre estar siendo alimentada y gobernada por la carne. Pero nosotros, los que nacimos de Dios, nacimos del Espíritu de Dios y tenemos el privilegio y la bendición de andar a Cristo Jesús en el corazón. Y lo que muchas veces nosotros no valoramos, los que están afuera lo desean. Pero Pablo dice, esta experiencia no es para sentirme más que nadie. ¿Escuchó? Oh, yo soy el apóstol Pablo. No. No. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, siempre habrá un antes y un después. Pero algunos de ustedes huelen más a Egipto que a tierra prometida. Y muchos de ustedes por eso pasan de desierto en desierto, porque andan un rebelde en el corazón que no quiere obedecer a Dios. Sí, hay cristianos que Dios los ha bendecido, pero hay cristianos que tienen situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Entonces lo tienen que someter tanto que Pablo dijo, dijo a uno de los corintios, entréguenlo al diablo para que se destruya su cuerpo, pero se salve su alma. Ya eso es lo último que tendría que pasar en nosotros. Que se pierda el cuerpo, pero que se salve el alma. Entonces, ¿qué necesitamos salvar? El alma. El alma es la que necesitamos salvar. Hay demasiadas cosas que les quisiera decir, pero quiero insistir en esto. Vamos más allá de la teología barata, seca, insípida, sin Dios. Amemos a Dios con todo el corazón. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a nuestras autoridades. ¿Cuántos alaban a Dios? Sabes demasiado la Biblia, pero no eres humilde. Sabes demasiado la Biblia, pero no eres obediente. Necesitamos ir más allá de la teología. Póngase de pie. Volveré a leer lo que dijo Pablo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Por eso es que yo no ando recopilando lo que Dios ha hecho a través de mi ministerio. Oh, fíjate que fuimos con el pastor y mira, tal cosa sucedió. Pablo dice, de eso me gloriaré en mis debilidades. Estaré consciente que soy débil y que hay un aguijón, dice Pablo. Pero que el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Dígalo, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielos cerrados
cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Y no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Las experiencias con el Espíritu Santo son indescriptibles. Sin embargo, hay algunas cosas que necesitamos aprender. Más allá de la teología y más allá de esas experiencias, es el obedecer. Muy teólogo, pero muy experimentado también, pero no quiere obedecer. No estamos en nada entonces. Más allá de la teología está la experiencia con el Espíritu Santo, pero más allá de la experiencia con el Espíritu Santo está la obediencia. Comencemos por obedecer. ¿Sabe qué dice la palabra? Obedecer, obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Lo dice la palabra? Entonces hay que obedecer. No hay que acomodar las cosas a nuestra forma de ver. No, Dios sabe que yo lo obedezco. Si usted no puede obedecer en la tierra, usted no puede obedecer en el cielo. No, eso es mentira. Entonces, también líderes, predicadores, ministros, servidores, podemos tener mucha experiencia. O sea, mucha espiritualidad. Mucho de Dios, mucho don de sanidad, don de lenguas. Pero si no obedecemos, tampoco estamos haciendo nada. Aleluya. Señor, en esta hora levantamos un clamor, Señor, junto a tu iglesia. Creo que es el tiempo de escribir, Señor, una nueva historia, Señor, en este ministerio. Gente, Dios mío, que camina pero adora. Gente que camina y adora, camina y adora, camina y adora. Gente que rinde su corazón más allá de un culto religioso, más allá, Dios mío, de un sentimiento, más allá de una emoción. Necesito aprender a obedecer. Necesito aprender a obedecer. Hay algo que tú me quieres enseñar, Señor. Hay algo que necesito aprender, Señor. Y estoy seguro, Padre, que ese algo se esconde en mi obediencia. Se esconde en mi servicio a ti, Señor. Todo lo que yo hago, Padre, para ti lo hago, Señor. Todo, Dios mío, lo que yo hago, lo hago con excelencia. Porque lo hago para ti, Señor. Hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Y no hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. Y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Sí, Señor. Hermano, hay muchas cosas que yo le puedo contar. Hay muchas cosas que Pablo nos puede contar, pero si nosotros no lo experimentamos, no será más que teología. Porque muchos cristianos no han aprendido a ser fieles en sus finanzas con Dios. Algo está ahí, algo está deteniendo. ¿Cómo yo me voy a negar a ser fiel a mi Dios? A devolver el 10% de lo que Él me da, a dar una ofrenda de lo que Él me da,
¿Cómo yo me voy a negar a eso? Si he experimentado el poder de Dios, si he visto cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha multiplicado, ¿cómo? Pero siempre habrá una guerra en su corazón, y esa guerra es entre su carne y su espíritu. Su espíritu quiere agradar a Dios, pero su alma quiere agradar a su carne. Y ahí es donde comenzamos a entrar en decadencia espiritual, en incredulidad, en insipidez. ¿Por qué? Porque dejamos de experimentar las cosas maravillosas de nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos hermanos que lo que tienen solo es un título de cristianos. Deje de razonar tanto a Dios y obedéjalo. Démosle gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque estamos cerrando este mes de oración, de búsqueda matutina. Creo, Padre, que sin lugar a duda ha sido una enorme bendición. Ha sido una enorme bendición el poder levantarnos temprano, y creo, Señor, que nos queda esta siembra en el corazón. Nos queda, Dios mío, esto. Hoy entendí, Señor, quiénes son los que verdaderamente están comprometidos con esta visión, y quiénes son, Señor, creyentes de momentos, de momentitos. Pero te doy gracias, Dios mío, por los que se han mantenido fieles a Dios. Porque yo creo, Padre, que si alguno no vino porque estaba enfermo, tú lo sabes. Que si alguno no vino, Padre, porque estaba pasando una situación en su casa, tú lo sabes. Pero tú también has visto, Señor, el corazón de aquellos que se han esforzado, Señor. Gracias, Padre,
Porque en este mes, dígale al Padre, me quedo con una siembra en mi corazón. Este mes hemos entendido que sin sacrificio no hay vida del Espíritu. Este mes hemos entendido que lo que el Espíritu percibe, el alma no lo puede entender, porque hay una gran brecha. Por eso no fui llamado a razonar a Dios, sino a obedecerlo. Levánteme su mano y dele gracias.